Con Marcelo Betti, él es el titular, ¿no?, de esta red, que es una asociación, una red por los derechos de las personas con discapacidad. Conoce, quizás ha tenido fallo judicial también y recomienda un poco cómo hacer, ¿no?, por parte de los discapacitados para poder, evitar que la quita del subsidio finalmente llegue. ¿Qué tal, Marcelo? Carolina Ferrada y Juan Cruz Hernández te saludan. Buen día. Hola, buenos días. Bien, un poco para que nos comentes qué es lo que ha pasado con esta resolución, qué sensaciones te dan, ¿no?, cuando te enterás de este tipo de recortes. Sí, la verdad que lo que ocurrió fue que salió una resolución, ¿sí?, como bien decís, de la Agencia Nacional de Discapacidad, que de alguna manera es un perfeccionamiento del método que habían usado en 2017 para dar de baja de pensiones no contributivas. Lo que había ocurrido en 2017 es que dieron de baja las pensiones sin avisar previamente a los titulares de las mismas, y ese fue uno de los argumentos que nos permitió hacer el amparo colectivo en la justicia y ganar el juicio al Estado, ¿sí?, en primera y segunda instancia. Entonces lo que hicieron ahora, para evitar que nosotros argumentemos eso, es hacer esta resolución donde dice que se va a notificar mediante carta de documento a las personas que reciben la pensión y que, según el decreto 432 del 97, que después, si quieren, comento un poquito, según ese decreto, no debieran recibirla, y ahí las personas van a tener un tiempo de 10 días hábiles para hacer el descargo en la oficina de ANSES para evitar que se les quite la pensión. En cuanto al tiempo, al plazo, ¿estos 10 días son suficientes? Estos 10 días, primero, y es importante que la gente sepa que solo tienen que concurrir al ANSES en el caso de que reciban la notificación, de que se les va a dar de baja la pensión. Y bueno, sí, esperemos que en el caso de que esto ocurra, la gente pueda ir a la oficina y presentar el descargo. Es importante saber que no hace falta tener un abogado para esto, sino que simplemente basta con argumentar y dejar una notificación diciendo que el decreto 432 del 97, que es el que se intenta implementar, es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nosotros en nuestra página de internet tenemos un modelo de nota a presentar que la gente puede imprimir y llevar a veces directamente, y sería una forma de hacerlo. Sí, sí. Y con respecto a lo que es la decisión del gobierno, ¿ustedes cómo ven este tipo de actitudes? Digo, ¿no? Porque se menciona en lo que es el decreto esto de que se van a recortar los que son incompatibles, ¿no? Esas pensiones por discapacidad con incompatibilidad. ¿Qué es quizás lo que quiere decir esto? Claro, lo que dice la resolución es que se van a eliminar aquellas que sean incompatibles con este decreto, ¿sí? Este decreto del año 97, que a nosotros nos parece que es, como decía, es contrario a la Convención. Lo que fue ocurriendo en estos últimos años, fundamentalmente entre el 2013 y el 2015, es que se fueron otorgando pensiones por discapacidad bajo una concepción más amplia de la idea de protección social, de lo que ese decreto contenía. Por ejemplo, ese decreto define a la pensión por discapacidad como pensión por invalidez laboral, ¿sí? Entonces los niños quedarían afuera porque lógicamente los menores están imposibilitados de trabajar, claro, prohibida que trabajan. Entonces, por ejemplo, se daría de baja las pensiones no contributivas que actualmente cobran los menores de edad. Después, por ejemplo, se dice que si una persona por más de 3 meses no fue a cobrar la pensión, también se le daría de baja, cuando tenemos conocimiento de gente o que está internada, o que está institucionalizada, o personas con problemas de adicciones, que también entran en el universo de personas con discapacidad, que por algún motivo no la fueron a cobrar, pero en realidad necesitan el dinero, entonces ese tiempo de 3 meses no sería adecuado. Después, por otro lado, uno de los requisitos que dice el decreto ese 432 es que la persona con discapacidad debiera tener una invalidez laboral del 66% o más. Cuando en realidad sabemos que, debido a lo poco receptivo que es el mercado de trabajo hacia las personas con discapacidad, la tasa de desempleo es mucho más elevada que para el resto de la población,
En consecuencia, hay personas con discapacidad cuya invalidez laboral no es superior al 66%, ¿sí? Pero que igual no consiguen empleo, más aún en este contexto de recesión económica significativa. Por todas esas cuestiones, y algunas más incluso que se podrían sumar, argumentamos que ese decreto no es respetuoso del derecho a la protección social y de las personas con discapacidad. Exacto, sí. Y ahí, obviamente, todo lo que generó, ¿no? Porque en mi caso particular también conozco gente que está alarmada por esto, ¿no? Porque, obviamente, le están quitando lo que utilizan diariamente para poder vivir, ¿no? Una pensión por discapacidad y todo lo que significa eso. Se habla también de un número como es los 10 años. Son pensiones si las otorgaste antes de los 10 años, es decir, si la otorgaste antes del 2018, no hay algún tipo de revisión. ¿Puede ser cierto esto o en el caso del control es para todas las personas que tengan una pensión por discapacidad? Sí, la verdad que no sabemos cómo es que van a hacer el control. En este sentido, la Agencia Nacional de Discapacidad ha sido muy poco transparente. De hecho, también lo había sido... La misma forma había actuado el Ministerio de Desarrollo Social el año pasado. Son muy poco transparentes, ¿sí? No hay un argumento. De hecho, cuando nosotros hicimos el amparo colectivo en la justicia y pedimos que el Estado argumente cuál era el motivo por el cual daban de baja cada una de las pensiones que dieron de baja, nunca presentaron los listados argumentando los por qué ¿sí? daban de baja. En consecuencia, la sensación es que simplemente lo que se intenta hacer es, con el afán de disminuir el gasto, ¿no? Como mencionan ellos. Sí, como dicen, sí, como para disminuir el gasto público y para dar cumplimiento, sí, a la meta esta fiscal impuesta por el Fondo Monetario Internacional, es que dan de baja e intentan reducir sin darse cuenta, sin entender la situación que hay detrás de cada una de estas personas. Sí, realmente, ¿no? Una situación difícil cuando se menciona que estamos hablando de personas con discapacidad que tienen una pensión y que se habla también de un derecho ya adquirido. ¿Qué pasa con eso, no? Con mencionar que una de las justificaciones, quizás, y uno de los argumentos que cuando yo dialogaba con una persona que está pasando por esta situación me decía, es un derecho ya adquirido. Se supone que la ley impide que te quiten eso. Claro, sí, no se puede ser regresivo sobre los derechos humanos. Entonces, ya en ese sentido, y aparte es entender un poco el contexto, ¿sí? En la situación en la cual estamos enmarcando este pedido. En general, el conjunto de personas con discapacidad tienen más gastos que el promedio de la población. Sí. Y en gran parte eso ocurre porque el Estado no garantiza determinadas cuestiones que debiera garantizar, ¿sí? El transporte público es inaccesible, entonces aquellos que no pueden viajar, los usuarios de silla de rueda, por ejemplo, que no pueden subirse a colectivos, tienen muchas veces que recurrir a autos particulares, taxis o taxis accesibles que son aún más costosos. Después muchas personas tienen a su vez que tener algún tratamiento especial para el cuidado de esa salud, o los niños muchas veces complementan su educación con algún tratamiento específico. Hay mayores gastos. Y eso evidentemente el Estado debiera estar ahí presente contemplando este tipo de situaciones. Lo cierto es que no da servicios, ¿sí? para la población, no paga a los prestadores que los dan, ¿no? Ahí tenemos el reclamo de lo que es todo el programa de Incluir Salud, y encima quiere recortar las pensiones, que son pensiones, recordemos, de 5.600 pesos mensuales, ¿sí? Es el 70% de una jubilación mínima, ¿no? Que son pensiones muy elevadas tampoco. Sí, claramente. Marcelo, hay unos pasos que recomendó, ¿no? Esta asociación, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que conozcan todos aquellos que están pasando esta situación. Pasos a seguir con respecto a este decreto que se dio a conocer en el último tiempo. Sí. Básicamente nosotros lo que estamos diciendo es que las personas tienen que esperar a recibir esta notificación, y en el caso de que la reciban, la notificación, presentarse en la ANSES y hacer el descargo correspondiente. Bien, sin presencia de abogado, como decías. No es necesario un abogado. Y nosotros en nuestra página de internet, que es www.redi.org.ar, hay un modelo de nota que pueden presentar, y también están explicados
ahí los pasos a seguir, ¿sí? Para cualquiera que tenga dudas. Igual nos pueden contactar y gratuitamente los asesoramos, pero está ahí bastante clarito cuál es el recorrido que tendría que seguir las personas. Bien, perfecto. Gracias, Marcelo, por tu tiempo y obviamente por aclararnos un poco el panorama con respecto a esta posible quita, ¿no? de lo que es las pensiones por discapacidad, algo tan sensible, lamentablemente, de lo que tenemos que hablar. Gracias por atendernos y obviamente esperemos que la próxima sea por una mejor noticia. Vale, muchas gracias a vos. Que tengas un buen día. Hasta luego.